Buenas noches, público en general, honorable relatora, honorable representante de las víctimas y representante del Estado de Nicaragua. El día de hoy va a ser la audiencia del caso Aguastingui versus Nicaragua, para lo cual voy a dar pase a la relatora para que cuente los hechos. El 4 de junio de 1998, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió ante la Corte una demanda contra el Estado de Nicaragua. En esta demanda, la Comisión invocó los artículos 50 y 51 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y los artículos 32 y siguientes del reglamento. La comisión presentó este caso con el fin de que la Corte decidiera si es que el Estado de Nicaragua violó los siguientes artículos. 1. La obligación de respetar los derechos. 2. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno. 21. El derecho a la propiedad privada y el artículo 25 de protección judicial de la Convención. En razón de que Nicaragua hasta el momento no ha demarcado las tierras comunales de la comunidad Aguastingui, ni ha tomado las medidas efectivas que aseguren los derechos de la propiedad de la comunidad, así como por haber otorgado en concesión las tierras donde esta comunidad habita, sin su consentimiento. Y finalmente por no haber garantizado un recurso efectivo para responder a las reclamaciones que la comunidad tenía sobre prevalecer sus derechos de propiedad. Bien, ahora vamos a dar pase a la representante de la Comisión Interamericana para que nos pueda dar a conocer respecto a sus alegatos de fondo. Sí, buenas noches. En representación de la comisión, voy a empezar dando los alegatos sobre la violación del artículo 25, que es la protección judicial. El recurso de amparo, uno de los primeros alegatos es que nuestra comunidad presentó dos recursos de amparo. El primer recurso de amparo fue ineficaz, porque no ha prevenido que Solcarza destruya y explote las tierras de los peticionantes. En segundo lugar, se presentó un segundo recurso de amparo, el cual dije, pero este no se pronunció sobre el fondo, por considerar que la comunidad estaba impugnando la concesión de las tierras, pedido que resultaba totalmente extemporáneo. Sin embargo, la pretensión era impugnar la falta de respuesta de la demanda territorial hecha por la comunidad y la supuesta ratificación de la concesión por el Consejo Regional de la RAN. Tercero, las autoridades nicaragüenses debieron oportunamente cumplir la sentencia del 27 de febrero de 1997 y en consecuencia suspender en forma urgente todo acto declarado inconstitucional a fin de evitar que Solcarza cometiera daños irreparables en las tierras de la comunidad Aguastingui. Sin embargo, la comunidad sufrió por 2 años la vigencia de una concesión maderera que atentaba contra su tenencia tradicional de la tierra y de los recursos naturales. La comisión fue informada el 6 de mayo de 1998 sobre la suspensión de la concesión otorgada a Solcarza, año y medio después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara dicha suspensión y después de que la comisión aprobara el informe de conformidad con el artículo 50 de la Convención. La respuesta de Nicaragua al informe de la Comisión constituye una aceptación de responsabilidad internacional, en cuanto reconoce sus obligaciones al señalar que está en proceso de dar cumplimiento a las recomendaciones planteadas en este informe. En Nicaragua no existe ningún procedimiento o mecanismo efectivo para demarcar y titular la tierra indígena. La complejidad del asunto de ninguna manera da excusa al Estado para no cumplir por 2 años con lo que es su deber, de acuerdo con la Convención Americana, ni para considerar a las tierras indígenas no tituladas como tierras estatales, ni para otorgar concesiones a compañías extranjeras en esas tierras, aún después de que el Estado se comprometió en su Constitución de 1986 a garantizar la propiedad comunal de las comunidades indígenas,
Ha transcurrido un periodo extenso sin que ello haya sido llevado a la práctica en relación con Agua Astinni y muchas otras comunidades indígenas. El contrato tripartito, firmado por la comunidad, el Marena y Madensa, en este contrato se disponía que el Marena reconocería de forma provisional el derecho de propiedad de la comunidad sobre el área de aprovechamiento forestal y posteriormente a facilitar un proceso de titulación a favor de la comunidad. Sin embargo, el Marena no lo cumplió. Asimismo, en marzo de 1996, la comunidad presentó una solicitud de titulación ante el Consejo Regional de la RAN, pero nunca obtuvo respuesta. Y por el contrario, al año siguiente, el Consejo dio su aval a la concesión a la empresa Solcarsa. Nicaragua consideró que el área de la concesión era tierra estatal. El principio de Stoppel impide que el Estado alegue que la comunidad no tiene ningún reclamo legítimo basado en la tenencia tradicional o histórica. En este caso, se violó el artículo 25 de la Convención en tres sentidos: la demora injustificada de los procesos ante los tribunales, el rechazo de los recursos interpuestos por la comunidad y el incumplimiento de la sentencia que declaró inconstitucional la concesión y el otorgamiento de la concesión a Solcarsa y la omisión de la adopción de medidas estatales que permitan garantizar los derechos de la comunidad Agua Astinni sobre la tierra y los recursos naturales de acuerdo con sus patrones tradicionales de uso y ocupación, y violaron los artículos 1 y 2 de la Constitución. Eso es en cuanto al artículo, a la violación de la protección judicial. Después, en cuanto a la violación de la propiedad privada, que es el artículo 55, la comunidad Mayagna tiene derechos comunales de propiedad sobre tierras y recursos naturales con base en patrones tradicionales de uso y ocupación territorial ancestral. Estos derechos existen aún sin actos estatales que lo precisen. La tenencia tradicional está ligada a una continuidad histórica, pero no necesariamente a un solo lugar y a una sola conformación social a través de los siglos. El no reconocer la igualdad de los derechos de propiedad basados en la tradición indígena es contrario al principio de no discriminación contemplado en el artículo 1.1 de la Convención. El Estado no ha demarcado ni titulado las tierras comunales de la comunidad Agua Astinni, ni ha tomado otras medidas efectivas para asegurar los derechos de propiedad de la comunidad en sus tierras ancestrales y recursos naturales. La vida de los miembros de la comunidad depende fundamentalmente de la agricultura, la caza y la pesca que realizan en áreas cercanas a sus aldeas. La relación que la comunidad mantiene con sus tierras y recursos se encuentra protegida bajo otros derechos contemplados en la Convención Americana, tales como el derecho a la vida, la honra y la dignidad, la libertad de conciencia y de religión, la libertad de asociación, la protección a la familia y el derecho de circulación y residencia. La complejidad del asunto no es excusa para que el Estado no cumpla con sus obligaciones y para que administre las tierras indígenas no tituladas como tierras estatales. En el presente caso, se debe interpretar la Convención Americana incluyendo los principios sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas en aplicación del artículo 29 de la Convención y el otorgamiento de la concesión a Solcarsa y la omisión del Estado consistente en no tomar medidas que permitan garantizar los derechos de la comunidad Agua Astinni sobre la tierra y los recursos naturales de acuerdo con sus patrones tradicionales de uso y ocupación. En ese sentido, violó los artículos 1 y 2 de la Constitución, de la Convención, perdón. Esos serían los alegatos en cuanto a los dos artículos. Bien, ahora vamos a dar pase al representante del Estado. Ok, sobre los alegatos del Estado, basándonos en el artículo 25 de la vulneración, primero, la Comisión manifiesta que se ha operado un silencio legislativo, ¿no?, que impide el reclamo de la comunidad, debido a que existe un
debido a que no existe un marco legal, lo cual es falso, porque sí existe un marco legal el cual conduce a un proceso de titulación de las comunidades autóctonas del lugar. Estamos hablando de la Institución Nicaragüense de Reforma Agraria, conocido como INRA, la cual ya ha titulado hasta ahorita 28 comunidades de la zona. Segundo, no se puede culpar a la Corte Suprema de Justicia de no haber proveído un remedio judicial que nunca se pidió. En todo caso, la comunidad tuvo que hacerlo pedir porque la Corte no puede actuar por las partes. Tercero, la comunidad presentó una solicitud ambigua y oscura al Consejo Regional del RAM, el cual no era competente de conocer el caso. Y con ello se pretendió obviar los procedimientos de titulación que sí lo ve el INRA. Además de crear confusión y conflictos de competencia al no haber proveído al órgano competente, ¿no? También es importante mencionar que se reclaman tierras de las cuales no se han demostrado y no se han demostrado la ancestralidad y que mediante presión judicial se pretende reconocerles su derecho a la tierra, pero al margen de otras comunidades que también están en la zona, terceras comunidades. Y finalmente, no hay que obviar que el Estado ha estado impulsando iniciativas importantes en materia de titulación de las tierras comunales de la costa atlántica. Como ya le mencioné, el INRA ya hasta el momento ha titulado 28 comunidades y por esa parte no se puede decir que el Estado no está cumpliendo, está haciendo todo lo posible para reconocer, conforme está en la Constitución, el derecho ancestral de las comunidades. Sobre el artículo 21 de la propiedad. Sobre este supuesto de vulneración es manifiesta que sobre este presente no se reclaman o no se sitúan dentro del ámbito ordinario del derecho indígena, debido a que la comunidad es un grupo reducido de indígenas que resulta de una segregación, es decir, partieron de una comunidad madre. Además, que se ha estado desplazando en situaciones geográficas sucesivas, ¿no? Y que su presencia en la región no ha sido bien documentada. Es más, la misma comunidad ha manifestado que su segregación se da recién en 1945, con la cual se puede demostrar que no había una ancestralidad, porque ha sido una segregación de la cultura madre. Además, se puede constatar que se encuentran en tierras que no tienen carácter ancestral, porque, conforme se va a demostrar en los expedientes, la tierra que se pide es superior a la población, que es de 600 personas. Además, hay que mencionar que existe un organismo de titulación de la propiedad comunal, como ya se mencionó al principio, pero sin embargo la comunidad no ha dirigido ninguna petición a este órgano, sino a un órgano incompetente, como mencioné, que era el INRA, y dando a demostrar a la organización internacional que el Estado se ha negado a reconocerle su derecho o que no hay un marco legal el cual se encargue de titular. También hay que mencionar que la extensa superficie de tierra reclamada es excesiva en proporción a la población, como lo mencioné hace un momento, debido a que esta población es de 600 personas y según el censo que se dio en 1995, demuestra que esta población es mucho menor. Así que, en otras palabras, han estado mintiendo las cifras de la población. Y con todo esto que queremos demostrar que la mala fe del actuar de la comunidad, ¿no? Porque menciona primero que no hay un marco legal de titulación, lo cual es falso. Hemos mencionado que sí hay uno que se dio con la reforma agraria, que viene a ser el INRA, y el cual ya ha reconocido más de 28 comunidades. También se intenta dar a conocer datos erróneos y sin fundamentos. Eso es conforme a los dos artículos vulnerados, lo cual no son exactos y los cuales están demostrados en los documentos adjuntados, ¿no? Y que la Corte puede revisarlos. Eso sería todo conforme a los dos artículos. Y bien, muchas gracias. Ahora vamos a pasar al turno de las preguntas. Primero iniciaremos con la pregunta a la representante de la comisión. La representante de la comisión. Sí, aquí estoy. Ya. Vamos a continuar con las preguntas.
Bien, la pregunta es la siguiente. En cuanto a los derechos que habían establecido en su informe final como comisión, habían alegado algunos derechos más, como el derecho a la vida, la protección y la honra, la dignidad, libertad de conciencia y religión, libertad de asociación, protección a la familia, derecho a la circulación y residencia y derechos políticos. Todo esto en cuanto a vulneración directa respecto a este pueblo indígena. Entonces, la pregunta es, ¿cree usted que estos derechos señalados hubiesen podido de manera directa vincularse con el derecho a un medio ambiente adecuado? Claro, por supuesto. Nuestra pretensión y nuestro principal sustento es que nosotros nos hemos basado principalmente en el derecho ancestral a la titularidad de las tierras de la comunidad y la violación por parte de Solcarza a las tierras de nuestra comunidad, toda vez que han estado talando, han estado haciendo actividad industrial en la zona, en nuestra zona. Todo eso tiene consecuencia directa con el derecho a la vida, con el derecho a la integridad, al medio ambiente sano, también que está consagrado en la Constitución de Nicaragua, eh, al derecho a un proyecto de vida basados en la dignidad. Todo eso es consecuencia de la vulneración al derecho de la propiedad, que son nuestras tierras. Bien, muchas gracias. Ahora vamos a hacer la pregunta al representante del Estado. Si bien en el artículo 25 de la Convención Americana se resguarda la protección judicial, señala que toda persona tiene el derecho a un recurso rápido y sencillo. Así como ya se manifestó esta honorable Corte en el caso Tribunal Constitucional versus Perú, no basta que exista formalmente un recurso si esta es meramente ilusoria. Siendo así, ¿existe un procedimiento específico y efectivo para la titulación de tierras ocupadas por los pueblos indígenas? Ok, con respecto a la pregunta, quiero manifestar que el 11 de enero de 1986, en el momento que se dio la reforma agraria nicaragüense, se creó un organismo, la institución nicaragüense, que reconocía los derechos de los indígenas, conocido como ENRA, y sobre el cual se planteó todo un marco para su reconocimiento conforme a lo que estaba reconocido en la Constitución y conforme a su derecho ancestral, ¿no? Que es lo que acá se toma en cuenta, el derecho ancestral que tienen las comunidades y el cual el Estado nunca lo ha desconocido porque, como se puede demostrar en los documentos adjuntados, ya hay 28 comunidades reconocidas y tituladas, todo con su territorio reconocido, el cual no es vulnerado. Pero con respecto al caso, para darse la titulación debe demostrarse la ancestralidad, no meros segregaciones y sin documento o manifestando datos erróneos, falsos ni ambiguos. Así que con respecto a su pregunta, sí hay un marco, pero el cual requiere de una formalidad, no de manera para vulnerar el derecho o de que la formalidad está encima de un derecho fundamental de estas comunidades, sino para que no haya actos ilegítimos o expropiaciones que no son acorde a la ley o a lo que manda la Constitución. Eso sería todo. Bien, muchas gracias. Ahora vamos a resaltar las partes importantes respecto al fallo de esta sentencia. Es consideración de esta Corte con respecto al artículo 25 de la Convención, que señala básicamente que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y efectivo ante los jueces o tribunales competentes.
y invocando al artículo 1.1 de la Convención, establece que los Estados partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar el ejercicio pleno de estos. Y, por su parte, el artículo 2 de la Convención determina que los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas legislativas que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Este tribunal ha afirmado que no basta que estos recursos existan de manera formal, sino que se tienen que trasladar a la realidad materialmente. En el presente caso, en el análisis al artículo 25 debe hacerse desde dos perspectivas. En primer lugar, se debe analizar si existe o no un procedimiento para la titulación de estas tierras, y en segundo lugar, se debe establecer si estos recursos a los cuales la comunidad hizo mención han sido presentados y resueltos de conformidad al artículo 25. Sobre la primera perspectiva, sobre la titulación y demarcación de tierras, el artículo 89 de la Constitución de Nicaragua señala que el Estado reconoce las formas comunales de propiedad de las tierras de la comunidad de la costa atlántica. La ley número 28 indica que la explotación de los recursos se reconocerán los derechos de propiedad sobre las tierras comunales, y como sucedió con la reforma agraria y en revisión a las diferentes regulaciones mencionadas por los alegatos del Estado, esta Corte comprende que las normas preestablecidas no componen un procedimiento específico para la demarcación y titulación de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, atendiendo a las particularidades de estas. A pesar de que está regulado, digamos que de manera general, estas regulaciones no se materializan a la realidad, y prueba de ello es que desde 1990 no se ha titulado tierras a comunidades indígenas. Es en razón de lo expuesto que esta Corte considera que en Nicaragua no existe un procedimiento efectivo para delimitar, demarcar y titular las tierras comunales e indígenas. Desde la segunda perspectiva, sobre las diligencias administrativas y judiciales, debido a la ausencia de una legislación específica y efectiva, las comunidades han recurrido en varias ocasiones a lo que es el recurso de amparo, y puede afirmarse de los hechos del caso que se desconoció el principio de plazo razonable consagrado en la Convención Americana. Es por todo lo expuesto que la Corte concluye que el Estado violó el artículo 25 de la Convención Americana en prejuicio de los miembros de la comunidad Mayacna Aguas-Ticni. En mención sobre el artículo 21 de la Convención Americana, que reconoce el derecho de la propiedad privada, dadas las características del presente caso, es necesario hacer algunas precisiones sobre el derecho o el concepto de propiedad que tienen las comunidades indígenas, debido a que entre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre la forma de propiedad colectiva de la tierra, en el sentido que la pertenencia se da no solo en un individuo, sino en su grupo y en el desenvolvimiento de sus actividades como comunidad. La Corte considera que, conforme al establecido en el artículo 5 de la Constitución Política de Nicaragua, los miembros de la comunidad Aguas-Ticni tienen derecho a una propiedad comunal sobre las tierras donde actualmente habitan, sin prejuicio de los derechos de otras comunidades indígenas que puedan coexistir o cohabitar. Sin embargo, la Corte advierte que los límites del territorio sobre los cuales existe tal derecho de la propiedad no han sido efectivamente delimitados por el Estado, y esta situación ha creado un clima de incertidumbre con respecto a los miembros de esta comunidad, de no saber hasta dónde se extienden sus derechos de propiedad sobre el territorio geográfico. Por lo que la Corte declara que el Estado violó el derecho a la propiedad consagrado en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en prejuicio de los miembros de la comunidad Mayacna Aguas-Ticni. En tanto, decide que el Estado debe adoptar en su derecho interno las medidas legislativas que sean necesarias para crear un mecanismo efectivo de delimitación, demarcación y titulación de las propiedades de las comunidades indígenas, y mientras se da eso, se debe abstener a entregar el terreno en concesiones a diferentes entidades.
Con respecto al artículo 63.1 de la Convención Americana, que establece que cuando se decida que hubo una violación en el ejercicio o libertad de un determinado derecho, se dispondrá que se reparen las consecuencias y el pago de una indemnización justa a la parte lesionada. Es que en el presente caso, la Corte ya estableció que Nicaragua violó los artículos 25 y 21 de la Convención. En tanto, la Corte observa también que la Comisión no probó que se hubiese provocado daños materiales a la comunidad. Estima más bien que la presente sentencia constituye una forma de reparación y reivindicación para los miembros de la comunidad Aguas Tikini. Es así que decide que el Estado debe invertir por concepto de reparación del daño en el plazo de 12 meses la suma total de $50.000 de los Estados Unidos de América en obras o servicios de interés colectivo a la comunidad y además debe asumir los costos internos sobre los procesos judiciales que emprendió la comunidad, a su vez también de los costes que se obtuvo al emprender este caso a nivel de la Corte. Por último, decide que el Estado debe rendir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cada 6 meses, a partir de la notificación de la presente sentencia, un informe sobre las medidas tomadas para darle cumplimiento y guiará la supervisión efectiva sobre el cumplimiento justamente de esta sentencia, que se dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya cumplido a plenitud todo lo dispuesto por el presente fallo. Muchas gracias. Ahora, para continuar, vamos a dar las conclusiones finales del grupo respecto a la sentencia. Como primera conclusión, establecemos que dentro del Estado de Nicaragua, en su debido momento, no hubo un tratamiento jurídico especializado y adecuado para las comunidades indígenas frente a las actividades de inversión mercantilista, debido a que las normas se han pasado solamente en el plano formal y no efectivo. Como segundo punto, establecemos que si bien la Comisión Interamericana había presentado los derechos vulnerados en cuanto al 4, el 11, el 12, el 17, el 23, el 22, y la Corte en la sentencia no se ha pronunciado respecto a estos derechos vulnerados, creemos como grupo que la Comisión Interamericana pudo haber presentado respecto a la vulneración del derecho a un medio ambiente adecuado, entendiendo esto como un medio que le va a permitir a los miembros de la comunidad realizar o poder efectivizar su proyecto de vida, desarrollarse de manera adecuada dentro de su propio ambiente. Y de manera que la situación por la que venía atravesando esta población, el no delimitar su territorio, les ha traído consecuencias en el cual no podían desarrollar su vida con normalidad. Y como tercer punto, establecemos que si bien dentro de Nicaragua, tanto en su constitución como también en el derecho internacional, ya estaba establecido respecto a la titularidad y cómo se debe hacer, o también mecanismos que ya eran muy complejos y confusos, estos no llegaban a aterrizar o a efectivizar, y con esta sentencia creemos que sí ha sido importante ya que le han dado justo la importancia adecuada a la efectivización y no solamente a la formulación o que se encuentre en una ley de manera rotulada, sino efectivizada. Muchas gracias.